Voy a hablar sobre uno de los requerimientos de lo que habla la NIA 700, que es de la formación de la opinión sobre los estados financieros. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver realmente qué es una formación eh, de la opinión. Según el alcance de la NIA, nos dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. En la siguiente diapositiva ampliaremos sobre lo que es este tema. El requerimiento de la formación. Ramiro, tu micrófono se desactivó. Perdón, gracias. Como le decía, el auditor formará su opinión dentro de un informe de auditoría de conformidad con el marco de información financiera aplicable, la cual esto anteriormente los compañeros ampliaron el tema, lo que es en la NIA 200, ¿verdad? En el apartado 11, lo que es que habla sobre los objetivos generales o globales de la auditoría. También dentro de otro de los puntos importantes de la emisión de la formación de la opinión, el auditor concluirá que la información sea con seguridad razonable sobre los estados financieros. Y dentro de este mismo, también nos habla sobre lo que debe estar libre de incorrección material, ¿verdad? Y hay dos puntos que nos hablan sobre la libre de la incorrección material, de fraude o de error, que es la evidencia suficiente y adecuada, que nos amplía la NIA 300. Si las incorrecciones no corregidas son materiales, habría que evaluar esa parte, y nos amplía lo que es la NIA 450, ¿verdad? También el auditor debe evaluar, ¿verdad?, las consideraciones de los aspectos cualitativos de las prácticas contables, ¿verdad? Y la cual está incluido los indicadores posibles de sesgo a juicio de la dirección administrativa de la entidad, ¿verdad? En la siguiente diapositiva también tenemos el punto, también en la presentación de los estados financieros, ¿verdad?, debe ser revelante, fiable, comparable y comprensible. Y el auditor debe tomar en cuenta que sea clasificada, agregada o desagregada y calificada. Y dentro del informe también deben revelar la información adecuada para los usuarios, para que sea entendible, ¿verdad?, este informe, porque algún cliente lo solicita, pues también para ellos sea más comprensible este informe, ¿verdad? Y la preparación de los estados financieros, y también debemos de elegir de conformidad a un marco que sea de imagen fiel o de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, este marco, pues más adelante en el caso práctico, se verá un ejemplo del marco fiel, ¿verdad? Entonces, esto ha sido de mi parte y les dejo a mis demás compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, compañero. Se escucha, compañero. Bueno, compañeros, continuando con el tema que nos corresponde, que es la NIA 700, ¿verdad, compañeros? Que es la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría. Como mis compañeros ya presentaron lo que es la fecha de vigor, los objetivos, requerimientos, a mí me toca presentarles a ustedes la forma de opinión. Tenemos como número 1 la opinión no modificada, la opinión modificada. Antes que el auditor dé una de estas opiniones, el auditor deberá de tener suficiente argumento necesario que evidencien que los estados financieros hayan sido preparados en todos los aspectos materiales, ¿verdad? Como número 1, la opinión modificada. Es cuando el auditor concluya que los estados financieros
han sido preparados de todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. Como número 2, la opinión modificada. Cuando concluye que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales o no pueden obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir con los estados financieros en su conjunto. Estas serían las dos formas de opinión modificada y opinión no modificada, opinión no modificada y opinión modificada. Les dejo con mi compañera para que ella les explique el informe de auditoría. Muchas gracias, compañera. Buenas noches, licenciado Mauricio, licenciada Darling y compañeros presentes. Mi nombre es Jocelyn Raquel, número de carnet 2016-05511. Continuando con el tema, les hablaré sobre el informe de auditoría, que es el que describirá en qué consiste una auditoría. También conlleva la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor y esto incluirá la valoración de los riesgos de la incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error, y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la presentación global de los estados financieros. El informe debe ser por escrito, esto ya que abarca tanto los informes impresos como los emitidos por medios electrónicos. El título debe de indicar que fue realizado por un auditor independiente y el destinatario normalmente se dirige a los accionistas o los responsables de la entidad. Y por último les hablaré sobre la opinión del auditor, que abarca al conjunto completo de los estados financieros, tal como lo define el marco de información financiera. Comprende el título de cada uno de los estados financieros, especificando la fecha o el periodo en el que se cubrirán los estados financieros y las notas explicativas. Esto es todo de mi parte y los dejo con mi compañero Hugo, que les seguirá con la exposición. Gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Continuando con el informe, las siguientes secciones son el título de el contenido de los estados financieros. En este párrafo se menciona que el informe se estudiaron los 5 estados principales: el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas explicativas. En estas notas se aclara más acerca de las políticas que se utilizaron para hacer los estados financieros y otra explicación que no requiere de algún ajuste. Luego viene el marco de información. En esta parte se debe mencionar acerca de el contexto en el que se hicieron los estados financieros. Acá se debe mencionar si se hicieron en base a una NIF, Norma Internacional de Información Financiera, o se hicieron de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en esa jurisdicción. Luego viene el fundamento de la opinión. Aquí se debe manifestar que el auditor está actuando de conformidad a las normas internacionales de auditoría. Se debe hacer referencia
a las responsabilidades que tiene el auditor según la NIA. También se debe mencionar la declaración de independencia y de ética. Y en esta parte también se debe aclarar que el auditor usó evidencia suficiente y adecuada. Luego las siguientes secciones: empresa en funcionamiento, cuestiones clave de la auditoría y otra información. Estas son opcionales a ir en el informe, porque por ejemplo la empresa en funcionamiento va a ser cuando sea aplicable y de acuerdo a la NIA 570. Cuestiones clave de la auditoría. Esta se utiliza cuando la empresa cotiza en la bolsa y se amplía según la NIA 701. Y otra información, también esta sección es cuando corresponda y se desarrolla en la NIA 720. Luego, en responsabilidades de la dirección, se debe mencionar que la dirección hizo los estados financieros de acuerdo al marco de información. También deben declarar el asunto de empresa en funcionamiento y deben identificar a los responsables de la supervisión. Continuamos con la siguiente compañera. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. No sé si me escuchan. Sí, compañera. Muchas gracias. Mi nombre es María Méndez, me identifico con Carnet 2017 13643. Yo les voy a hablar sobre las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. En el informe de auditoría incluirá una sección llamada las responsabilidades del auditor en relación con los estados financieros. Esta sección es obligatoria, ya que esta va a manifestar los objetivos del auditor. Uno de los objetivos es que el auditor debe obtener una seguridad razonable sobre si los estados en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. También emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. Esta es aplicable en la NIA 200, que nos habla sobre los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. También debe de manifestar que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las normas internacionales de auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. También debe manifestar las incorrecciones que pueden deberse a fraude o error al final. Este nos describirá el material. Actualmente, de forma agregada, pueden prever razonablemente. Se incluyen en las diferentes formas usuarios, tomando bastante en los estados financieros. Este es el propósito de la responsabilidad que la encontramos en la rica o materialidad satanizada. También proporcionar una también manifestará que parte también debe de el primero es valorar los riesgos
las es adecuada, el riesgo de no detectar una ahora más cercano en el caso de incorrección material. Debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o elusión del control interno. Segundo, debe de tener un conocimiento y entendimiento del control interno, relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. El tercero es evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente estimaciones contables y la correspondiente información que es revelada por la dirección de los estados financieros. También debe de concluir sobre el uso apropiado por la dirección del principio contable de una empresa en funcionamiento y determinar sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que éstas puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para poder continuar como una empresa. Si concluye que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en el informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados financieros, o si dichas revelaciones no son adecuadas, expresaremos una opinión modificada. Esto aplicaríamos la NIA. También las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe de auditoría. 5. Evaluar la presentación global, la estructura y el contenido del estado financiero, incluida en la información. Cuando los estados financieros se paren de contar con un marco fiel, evaluar la presentación global de los estados financieros, la estructura y el contenido de los estados financieros explicativas, es decir, si los estados representan fielmente hechos adyacentes lo que se busca la imagen cierta. En el caso de los grupos, cuando hay grupos financieros, entonces ahí se aplica la misma que esto debe de a las responsabilidades de la auditoría cargo de la indicando que las responsabilidades del auditor como problema adecuada en relación con la información financiera de las actividades o de actividades dentro del grupo para expresar una opinión del auditor. El auditor es el responsable de la realización de la auditoría. El auditor también es responsable de está aplicando la misma 600. Si es un grupo, debe existir. Si no es un grupo, esta parte, gracias a nuestra compañera que presentará las siguientes Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yasmin Gaitán. Dándole seguimiento a las responsabilidades del auditor, les voy a hablar del punto 6. Y en este dice que el auditor comunicará a los responsables de la entidad el periodo de duración y todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo la auditoría, así como el momento de inicio de la auditoría planificada y cada uno de los hallazgos que se vayan encontrando durante la duración de la auditoría y cualquier deficiencia significativa en el control interno que el auditor vaya encontrando durante la realización de la auditoría. El punto 7 nos dice que el auditor proporcionará a los responsables de la entidad un documento que servirá de respaldo para poder dejar en el informe de la auditoría que se ha cumplido con todos los requisitos de ética que la entidad auditada había solicitado
para poder adquirir los servicios del auditor. También nos dice que se comunicará a los responsables de la entidad los riesgos más significativos encontrados durante la auditoría y se les explicará cuáles pueden afectar razonablemente a la independencia, así como sus respectivas formas de seguridad para poder resguardar a dicha entidad. En el punto 8 nos dice que entre los riesgos que se comunicarán a los responsables de la entidad, determinaremos los que hayan sido de mayor significatividad en los estados financieros del periodo y que en cuestión estos se convierten en las cuestiones clave de auditoría. Estos riesgos los vamos a evaluar según el proceso de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y que también según la forma de opinión del auditor no se expresará opinión por aparte por los riesgos encontrados, sino que se incluirán en la misma opinión de los estados financieros. Salvo que un dictamen descrito por una entidad autorizada prohíba revelar públicamente este riesgo, o que rara vez se determine que un riesgo o una cuestión no se debería de comunicar en el informe, porque puede preverse razonablemente las cuestiones adversas y de hacerlo superaría los beneficios públicos del uso. En este mismo nos dice que cuando lo permitan las disposiciones legales, reglamentarias o las normas de auditoría, el mismo anexo del informe de la auditoría se podrá hacer referencia a la página web de una entidad competente donde contenga las disposiciones de las responsabilidades del auditor. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Acá les voy a platicar de los últimos elementos que conforman el informe de la auditoría. Empezando por el nombre de esos, dice que acá se va a colocar el nombre del auditor que realiza la auditoría de los estados financieros. Se mostrará como un membrete y aparte de eso le puede pedir al auditor que incluya su número de colegiado. En circunstancias poco frecuentes en las que el auditor decida no colocar el nombre del socio del encargo dentro del informe de auditoría de los estados financieros, lo discutirá con los responsables del entidad. El siguiente elemento sería la firma del auditor. Y en la firma del auditor se colocará el nombre de la institución que audita a dicha empresa o el nombre personal del auditor, o pueden ser ambos o como mejor lo prefieran al momento de realizar el informe de auditoría. El siguiente elemento sería la dirección del auditor. Y acá nos dice que en el informe se indicará la dirección y la ciudad donde se encuentran ubicadas las oficinas donde ejerce el auditor que realiza la auditoría de los estados financieros. Otro de los elementos sería la fecha del informe. La fecha del informe deberá ser la del último día de trabajo en las oficinas de la entidad auditada, ya que en esta fecha se habrán completado los procedimientos de la auditoría. El siguiente elemento sería el informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Acá explica que el auditor está obligado a cumplir con normas, reglas o procedimientos adicionales a los que dice la NIA. Y que también nos dice que cuando la NIA nos hace énfasis al formato y a la redacción del informe de auditoría, las disposiciones constituyen los elementos mínimos que se deben incluir en el informe de auditoría para permitir una referencia a la NIA. Otro elemento es más, el último elemento sería la información adicional presentada junto con los estados financieros. En algunas ocasiones, las disposiciones legales u otras normas pueden exigir a la entidad auditada o la
la entidad puede elegir voluntariamente presentar junto con los estados financieros información adicional no requerida por el marco de información financiera. Les voy a mencionar, mejor dicho, unos pequeños ejemplos del por qué se puede adicionar información a los estados financieros. Y uno de ellos sería para mejorar la comprensión por el usuario del marco de información financiera o para colocar o proporcionar una explicación adicional en relación con partidas específicas a los estados financieros. También nos dice que la información adicional se presenta en forma de cuadros complementarios o notas adicionales y que la información la evaluará el auditor y según su juicio profesional decidirá si se integra o no a los estados financieros. Si el auditor decidiera agregar la información adicional a los estados financieros, será agregada a la misma opinión del auditor. Compañeros, esto ha sido toda mi parte. Gracias por su atención. Le dejo en uso de la palabra a la siguiente expositora. Si me permite, por favor, ya va a comenzar con el caso práctico. Va a comenzar ya con el caso práctico. Ahorita toca leer el enunciado del caso práctico. Ok. Antes de que lea el enunciado del caso práctico, pues explicaron algunas cosas de los párrafos del informe. Solo por favor quiero que su lady Raquel me diga exactamente qué incluyen los párrafos de opinión, porque no lo mencionó. ¿Me escucha su lady? Sí, ¿qué es lo que incluye ¿A usted le tocó los párrafos de opinión? No, solo me tocó indicar que era la opinión del auditor. Por eso, el párrafo de la opinión. ¿Qué incluye? Incluye el conjunto de los estados financieros y la fecha en el que se va a cubrir la fecha de los estados financieros que se van a cubrir y las notas explicativas y un resumen de las políticas contables. Ajá. ¿Y el párrafo anterior a ese, que forma parte también del párrafo de la opinión? No sé. ¿Alguien quiere ayudar a su lady, por favor? ¿De los del grupo? Bueno, el primer párrafo habla sobre los estados financieros que están sujetos a revisión. El segundo párrafo, ahí hacemos énfasis en sí de lo que va a ser la opinión, donde indicamos que sí es limpia y damos fidelidad de los documentos que se están presentando. Ajá, entonces en el primer párrafo, recapitulando lo que está diciendo, voy a incluir el nombre de los estados financieros y la fecha que está cubriendo, ¿correcto? En el siguiente ya viene la opinión. Ok, ¿y cómo emitimos esa opinión? Porque ya están hablando del caso práctico y no me han dicho cómo opino. Digo, todo está bien, todo está mal. ¿Cómo digo en la opinión, en una opinión limpia, cómo expreso mi opinión? ¿Con un fundamento, Alex? ¿Perdone? Con un fundamento. Fundamento de la opinión, el párrafo fundamento de la opinión. No, es que se venía después. No, la opinión, ¿cómo digo? ¿Cómo expreso la opinión sobre los estados financieros? Kevin, por favor. Se debe de expresar. Los estados financieros representan fielmente la realidad de la empresa. Eso es como lo que me da a mí a entender que es opinión limpia. Así es. Gracias, Kevin.
y debe de incluir en todos los aspectos materiales de la situación financiera. Ok. Continúen, por favor. Gracias. Buenas noches, licenciado Carlos Mauricio, licenciada Darling y compañeros presentes. Mi nombre es Karen Chung con carnet 2016-06000. Yo les voy a leer lo que es el enunciado del caso práctico. La firma de auditoría Grupo 8 Sociedad Civil fue seleccionada para prestar sus servicios profesionales para la auditoría de los estados financieros para el periodo 2020, preparados conforme a las normas internacionales de información financiera para la organización no lucrativa denominada Pececitos del Mar, cuya actividad principal es impulsar financiamiento y alianzas regionales para la conservación, restauración y uso sostenible para el arrecife. Durante la ejecución de los procedimientos establecidos en el plan de auditoría, se ha detectado la existencia de condiciones reveladas en las notas a los estados financieros que, a juicio del equipo de auditoría, es información relevante. Por tanto, se procedió a reunir la evidencia suficiente y adecuada que da sustento a las condiciones encontradas. Siguiente diapositiva, por favor. Como información adicional, tenemos que al examinar y realizar los procedimientos adecuados a las cuentas se ha determinado lo siguiente. Se realizaron conciliaciones con el Departamento de Recursos Humanos y se determinó una incorrección en la contabilización de la indemnización por 12.900 menos al saldo correcto de la cuenta. El donante Arrecifes Limpias S.A. el 31 de diciembre del 2020 realizó un depósito por un valor de 15.000 quetzales, según boleta 507, el cual está registrado en la contabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. La entidad Pececitos del Mar aceptó los ajustes propuestos por el equipo de trabajo, los cuales quedaron de la siguiente manera. Pececitos del Mar, estos son los ajustes al 31 de diciembre del 2020. El ajuste 1, que es que la indemnización estaba por menos, se cargó la cuenta de gastos operativos para poder representar ese gasto que no estaba contemplado y poder así tener el saldo correcto de las indemnizaciones, de la provisión de las indemnizaciones. El ajuste número 2, que fue en efectivo, ya puede ser, acá utilizamos la cuenta de efectivo, pero también podría ser, depende de cada entidad cómo la use, podría ser caja y bancos o solo bancos, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos la cuenta de efectivo a donantes, que fueron los que nos realizaron el depósito no contabilizado. Eso fue un depósito, cargamos los 15.000 al banco, ¿verdad? Y a los donantes 15.000 también. Esto fue para contabilizar el depósito que estaba pendiente. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciados y compañeros. Yo voy a presentar el informe. Un segundo. Tomamos como ejemplo el siguiente informe que incluye el dictamen, los estados financieros y sus notas, acorde a la estructura que mencionaron mis compañeros correspondiente a la NIA 700, cumpliendo con los requisitos y sus elementos. Aquí presentamos ya nuestro informe como auditores independientes, ¿verdad? Entonces lo hacemos formalmente, acorde con nuestro logo, una carta membretada que lleva nuestra dirección y todos nuestros datos. Entonces presentamos el informe de auditores independientes dirigidos a la Junta Directiva de Pececitos del Mar, que ellos son la entidad máxima de esta organización.
El informe de la auditoría de los estados financieros tiene sus elementos en la opinión. Acá, como mencionamos con el licenciado, en el primer párrafo menciona que debe de cubrir los estados financieros del periodo, o sea, está mencionando la fecha que debe de cubrir. Y aquí están sujetos a revisión los estados financieros de la organización preparados por la administración de Pececitos del Mar. En el segundo párrafo, aquí se debe de opinar o hace la mención de que dictamine si es limpia o modificada. Entonces, aquí estoy subrayando cómo debe de indicar. En nuestra opinión, los estados financieros juntos presentan realmente en todos los aspectos materiales de la situación financiera de Pececitos del Mar al 31 de diciembre del 2020, así como sus resultados y flujos de efectivos correspondiente al ejercicio determinado en dicha fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. En esta otra parte de los elementos es el fundamento de la opinión. Como contadores, nosotros nos enfocamos y llevamos a cabo las normas internacionales de auditoría, o sea que cumplimos lo que nos indican las normas internacionales de auditoría. También es nuestra responsabilidad que se describe con más a detalle en la responsabilidad del auditor. Acá también debemos de cumplir que llevamos acorde al código de ética emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores Profesionales. En sus siglas en inglés, IGSB. Entonces, aquí estamos cumpliendo lo que este código indica. Aquí estamos expresando como base contable, pero también se puede mencionar, por ejemplo, un párrafo de énfasis, un párrafo de funcionamiento. Aquí podemos actuar acorde a la norma que indica. Podemos incluir esos párrafos. Por ejemplo, con nosotros que tomamos el ejemplo de Pececitos del Mar, que es una organización no gubernamental, aquí expresa una nota que se está efectuando en los estados financieros acorde a esa nota. Otro elemento son las responsabilidades de la administración y junta directiva de Pececitos del Mar, pero también hace énfasis a la dirección, o sea que aquí es el apartado de la responsabilidad de la dirección y dejando claro la responsabilidad de preparar los estados financieros son de la administración. Las responsabilidades del auditor también se deben de incluir textualmente para que se puedan ellos observar qué es lo que está identificando o qué es lo que estudia en sí el auditor a la empresa. Entonces, el objetivo del auditor es la seguridad razonable de los estados financieros en su conjunto. Estos libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y para emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Entonces aquí, como mencionaron mis compañeras, perdón que casi no se escuchó, pero lo voy a hacer énfasis ahorita, son 8 las responsabilidades del auditor.
primero es identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material a los estados financieros debido a fraude o error. Por consiguiente, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. Segundo, obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de Vicepresidentes del Mar. Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicables y razonables a las entidades contables y la correspondiente información relevada por la administración. Evaluamos sobre la adecuada utilización de la dirección de la entidad del principio contable de la entidad y su funcionamiento. Y basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos que no existe incertidumbre material relacionada con dichos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de Vicepresidentes del Mar para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención a nuestro informe de auditoría, sobre la cual corresponde información relevada en los estados financieros, o si dichas revelaciones no son adecuadas, expresamos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causadas que la sociedad deje de ser empresa en funcionamiento. Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información relevada y el estado financiero corresponde a las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel. Nos comunicamos como responsables de la dirección de Vicepresidentes del Mar en relación, entre otros asuntos, al alcance al momento de la realización de la auditoría planificada y sus hallazgos. También proporcionamos a los responsables de la dirección de Vicepresidentes del Mar una declaración que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicable en la relación con la independencia y comunicando con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que pueda esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y en su caso las correspondientes salvaguardas. Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación y con los responsables del gobierno de la entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Y son, en consecuencia, a las cuestiones claves de la auditoría describimos esas cuestiones dentro de nuestro informe de auditoría, salvo las disposiciones legales o reglamentarias que prohíban revelar públicamente nuestra cuestión. Aquí eso es lo que se refiere, por ejemplo, si la empresa que quiere que sea pública o no su informe, o sea que ellos pueda que restringan una publicación o no, depende de su base legal de las personas, de la entidad. Acá también contamos con la firma, el número del auditor. El auditor debe de ser colegiado y activo para que pueda firmar los estados financieros. Y aquí concluimos con la fecha que se está determinando en la auditoría. Aquí estamos compartiendo los estados financieros, que es parte de un informe. Esto siempre debe de ser como anexo
lado, ¿verdad? Los estados de resultados y las notas de los estados financieros. Las notas de los estados financieros, como primer punto, debe ser una breve historia de la empresa, de la entidad, en este caso de esta organización. Cuándo fue constituida, quiénes forman su junta directiva y la fecha de aprobación de la junta directiva, que se cumple con la previsión de la norma de lavado de dinero y otros activos. Nota 2, unidad monetaria de los estados financieros de la entidad. En la nota 3, aquí, como ser una organización no gubernamental, esta nota nos expresa que es a base de las políticas contables. Aquí puede ser acorde al ISR o acorde a NIF. Aquí están las políticas contables de la entidad. Y aquí empiezan las notas con que nosotros, digamos que es como determinamos o cómo reflejó los estados financieros. O sea, como allá es como el resumen y aquí ya es como más detalle de cómo se formuló. También debemos de incluir como una medida derivado a la pandemia de COVID-19, debemos de expresar los riesgos mayores a todas las entidades que puedan generar un impacto importante en su desempeño. Entonces aquí estamos incluyendo esta nota derivado a la pandemia de COVID. Entonces aquí estamos ayudando para que si tienen riesgos, por ejemplo, uno de ellos son riesgos del negocio por cese de operaciones o cierre de entidades de los donantes, disminución de ingresos de los donantes, deterioro de activos importantes, impacto de cláusulas contractuales relacionadas con arrendamientos y entidades terceras, interrupciones a la cadena de suministros, impacto a la fuerza laboral y falta de disponibilidad de personal, cierre de instalaciones o fondos fundadores, riesgos de crédito, riesgos de tipo de cambio, valoración en caso de garantías entregadas y valoración de otras contingencias. Aquí en esta nota nos ayuda para ver si nuestra empresa en funcionamiento puede seguir avance o no. Entonces, concluimos con nuestra exposición. Deje por favor el informe. Señores, ¿tienen alguna duda en relación al grupo número 8 de NIA 700? No, gracias. Ok. Entonces, este informe lo recuerdo exactamente por el nombre de la entidad, ¿verdad? Lo revisé un par de veces, unas 2, 3 veces, y aún tiene ciertas situaciones. ¿Quiere terminar? Bajar un poquito al párrafo de la opinión, por favor. Ok. Al final de ese primer párrafo, dice: estos estados financieros han sido preparados por la administración de conformidad con las disposiciones de tipo financiero contable. Yo les puse en el correo que lo hicieran de acuerdo con NIF, ¿verdad? Porque era el primer informe, ¿verdad? Entonces, esto lo ponemos solamente cuando es un marco de cumplimiento, ¿verdad? Y el marco que utilizaron
es un marco de imagen fiel, porque vea la opinión en el siguiente párrafo, la está dando de acuerdo con NIF. Entonces, al final, ¿cómo hizo la auditoría? ¿La hizo de conformidad con las disposiciones específicas de Pececitos del Mar o la hizo de acuerdo con NIF, María Cristina? ¿Por qué da la opinión en base a NIF? No, porque todavía anda por acá. Ok, eso hay que quitarlo desde donde dice estos estados financieros han sido preparados porque, o sea, es el primer informe y tiene que estar de acuerdo con NIF. Siga bajando, por favor. Bien, más. La base contable. La base contable, cuando son las NIF, no tengo por qué explicar la base contable, ¿verdad? Entonces esto lo hago solamente en los marcos de cumplimiento, ¿verdad? Y entonces se los puse en el correo de que si ustedes emiten una opinión sobre un marco de cumplimiento, la opinión no puede ser sobre fidelidad o razonabilidad. Por eso les decía, váyanse a los formatos que tiene la NIA. De hecho, el primer ejemplo no habla de un marco de, los primeros 4 ejemplos no hablan de marco de cumplimiento. O sea que esa base contable también está de más, ¿verdad? Porque está de acuerdo con NIF. Lo mismo acá en la responsabilidad de la administración. Hace referencia a la nota 3, que es donde está la base de preparación. Esto también queda fuera. ¿Sí? Bien. Sigamos. La entidad en funcionamiento. Realmente no me dice nada, ¿verdad? Dice que no ha identificado una incertidumbre importante, ¿verdad? Entonces acá esto imagino que era un párrafo de cuestión clave, ¿verdad? Entonces va a ponerlo cuando sí hay problema. Cuando no hay problema no tengo por qué incluirlo, ¿verdad? Entonces ese también queda fuera. Siga bajando, responsabilidad del auditor. Siga, por favor. Siga. Ok. La restricción, ¿por qué está poniendo el párrafo de restricción? Se lo está poniendo porque usó un marco de cumplimiento, ¿verdad? Que yo les decía que usaran un informe de acuerdo con NIF. Acá pues igual lo más que puede pasar son puntos menos en el trabajo y en la exposición, pero en un examen privado esto puede hacerlos perder el examen, ¿verdad? O peor aún en el ejercicio de la profesión. O sea que acá ese párrafo tampoco va, el de la restricción de la distribución del informe. Bien, baje. Aquí tienen los estados financieros, pero incluyó el balance y el estado de resultados. No incluyó el flujo y el estado de cambios en el patrimonio. O sea, si los va a poner, póngalos completos, ¿sí? Me llama la atención la última nota que estaba leyendo, que es la nota de riesgos. Ahí es. No. Baje. Esto. Dice en el año 2021, Pececitos del Mar continúa evaluando los posibles impactos. Acá no es va a continuar evaluando. Acá tiene que poner qué riesgos tiene, ¿verdad? Porque lo único que hizo fue ponerme los títulos de los riesgos. Riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio, pero no me está diciendo si la entidad tiene o no tiene un riesgo. Entonces, si yo soy el lector de los estados financieros, esto no me sirve de nada, ¿verdad? Porque son solamente los títulos. Tendría que ponerme si hay algún riesgo por cese de operaciones, algún riesgo de deterioro, algún riesgo país, riesgo mercado, ¿verdad? No ponerme los títulos de los riesgos, porque para eso mando al lector de los estados financieros a que lea NIF número 7, que es donde va a encontrar todos estos riesgos, ¿verdad? Entonces,
por favor le hacen todos estos cambios al informe y no sé si tengan alguna duda más. ¿Alguien tiene alguna duda más? Ok, entonces voy a ponerles en la pantalla el resumen que preparé para la primera hora. Bien, ¿tienen la pantalla enfrente? Sí. Sí. Entonces es la NIA 700, que es la de formación de la opinión. Entonces, los puntos importantes es, primero, no usar palabras de cortesía, que el grupo no las usó, ¿verdad? No puedo poner presente, atentamente, saludos, no puedo poner ninguna de esas palabras porque el informe es un informe muy formal, muy frío si lo quieren ver. Luego, lo otro son los marcos de elaboración de estados financieros, que creo que ahí fue donde se me perdió el grupo número 8. Entonces tenemos dos marcos para elaborar los estados financieros. Esta norma también va a ser sujeto a una clase magistral que la vamos a impartir con Darling, ¿verdad? Pero sí es importante que veamos esto. Entonces el primer marco que tengo para elaborar estados financieros es el marco de fines generales o imagen fiel. En este marco de fines generales o imagen fiel dice que los estados financieros son elaborados para un amplio espectro de usuarios, o sea que son elaborados para que los utilicen diferentes usuarios al mismo tiempo. O sea, yo no hago un informe para banco A, otro para banco B, otro para banco C. Hago un informe y ese tiene que usar todo el mundo, inversionistas, proveedores, acreedores y demás. La característica de este marco de imagen fiel es que la opinión es sobre fidelidad o razonabilidad, ¿verdad? Entonces acá en estos marcos de imagen fiel es donde decimos, en mi opinión, los estados financieros expresan fielmente la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo. Entonces, estos son los únicos que tienen opinión sobre fidelidad o razonabilidad. ¿Cuáles son los marcos de imagen fiel que existen a nivel mundial? Está primero las NIF, ¿verdad? Que es el marco universal. Las NIF para pymes. Tenemos también los US GAAP, que son los principios de los Estados Unidos. Y por último tenemos el manual de instrucciones contables de SIB, que es el que utilizan los bancos, que ese tendrá vigencia y va a ser decisión de Junta Monetaria, ¿verdad? Si va a tener vigencia 2 o 3 años más. Entonces, este es el marco de propósito general o de imagen fiel. Tenemos el otro que son los marcos de cumplimiento. En los marcos de cumplimiento, los estados financieros son elaborados para usuarios definidos. Es como decimos en Guatemala, un tapuche a la medida, ¿verdad? Y el ejemplo que les puedo dar es en el caso de SAT, donde los estados financieros se elaboran de acuerdo con el decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria. Voy a depreciar con los porcentajes que me dice la ley, la provisión para indemnizaciones incobrables y todas las reglas que me da el decreto 10/2012. Entonces, estos son los marcos de cumplimiento que cabalmente mezcló el grupo 8, los dos marcos. Y repito, lo estuve mencionando en
en los correos que regresé que se quedaran solamente en NIF. Bien, en el marco de cumplimiento, la opinión ya no es sobre razonabilidad. Acá la opinión es sobre elaboración de estados financieros. Y en el marco de imagen fiel decimos, en mi opinión, los estados financieros expresan fielmente la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo. En el marco de cumplimiento digo, en mi opinión, los estados financieros se prepararon en todos los aspectos materiales de conformidad con el decreto 10/2012, ley de actualización tributaria de la República de Guatemala. Entonces vean que el de imagen fiel, ahí yo digo que se presentan fielmente. En el de cumplimiento digo que se elaboraron de conformidad con el marco que me están pidiendo. ¿Cuáles son los ejemplos de marcos de cumplimiento? El primero y el más usado es la ley de actualización tributaria. Sin embargo, está también el método del percibido. En el método del percibido y los estados financieros hechos en base a un contrato. Esto lo vamos a ver para el grupo que le tocó la NIA 800, ¿verdad? Por eso insistía en que el grupo 8 no se metiera a ver marcos de cumplimiento cuando todavía no habíamos visto la diferencia entre imagen fiel y marco de cumplimiento. Por último, la opinión no modificada u opinión limpia tiene 3 términos. Dice, en mi opinión, los estados financieros expresan fielmente la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo. Lo que tenemos que tener muy claro es de que cada una de esas palabras de la opinión está relacionada con un estado financiero. Cuando yo hablo de la situación financiera me estoy refiriendo específicamente a el balance general. Entonces, si en un enunciado me dicen, por ejemplo, se le contrató para auditar la situación financiera, me tengo que ir a hacer todas las pruebas solamente al balance. Solo el balance me da la situación financiera de la entidad. Cuando uso el término resultado, estoy hablando del estado de resultados, y flujos de efectivo, el estado de flujos de efectivo. Cada palabra está relacionada con un estado financiero. Y entonces, cuando yo examinaba privados en San Carlos, porque no examino más, ponía, por ejemplo, la auditoría de la integración de inventarios. Y entonces venía el alumno y decía, en mi opinión, la integración de inventarios presenta fielmente la situación financiera. Obviamente el examen ya tenía 0, porque aunque inventario sea la mayor parte del balance, está toda la parte del pasivo y del patrimonio. Pero entonces es el error más común que se comete en los exámenes privados. Entonces decía, en mi opinión, la integración de inventarios expresa fielmente la situación financiera. Y le agregaban, y el resultado. Y todavía no conforme decía, y los flujos de efectivo, cuando realmente nunca auditamos ni el estado de resultados ni el flujo de efectivo. Auditamos solamente la integración de inventarios, ¿verdad? Entonces les puse en la primera hora, me pidieron que pusiera más o menos cómo era la opinión sobre la integración, y entonces está acá abajo. Dice, en mi opinión, la integración de inventarios al 31 de diciembre de 2020 se expresa fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con normas internacionales de información financiera. Si ustedes ven, no utilicé el término ni situación financiera, ni resultado, ni flujos de efectivo, ¿verdad? Entonces, esto es el resumen que tendría que trasladarles. Esto va a estar sujeto a una clase magistral. ¿Dudas, señores?
¿Puedo No, quitar esto de la pantalla? Perdón, ¿alguien tenía alguna duda por ahí? no le gracias. Ok, voy a quitar esto de la pantalla entonces. Entonces, necesito por favor que el grupo le haga estos cambios al trabajo y que los manden al correo institucional el próximo lunes. Este viernes no tenemos clases, se los había dicho, lo tienen con la otra franja, de acuerdo a la calendarización que definió la dirección de la escuela. Entonces, esto es todo. Por favor, avancen con los trabajos. Ahorita me acaba de llegar a mi teléfono un correo del coordinador del seminario que ya me habían enviado la práctica, ¿verdad? Entonces solo le voy a dar una revisadita para que ustedes vean la cantidad de trabajo que tiene esa práctica, ¿verdad? Entonces es cabalmente para que salgan de los otros trabajos y se dediquen específicamente a hacer la práctica. Entonces no tienen clase conmigo, los veo el próximo martes. Por favor, señores, hay que cuidarse. Ven que los casos de COVID van en un aumento de verdad increíble. Ustedes no se enteran, les decía a la primera hora, Darling y yo sí, ¿verdad? Que hay varios compañeros de ustedes infectados, ¿verdad? Que pues envían incluso el resultado del examen, ¿verdad? Y entonces cuidémonos, ¿verdad? Porque sí, esto está tremendo, ¿verdad, señores? Entonces, yo los veo el próximo martes. Que tengan una feliz noche, feliz fin de semana y los dejo con Darling. Que tengan buena noche, señores. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Acabo de compartir el link en el chat. Tienen hasta las 8:23 para completar, perdón, 8:22 para completar el examen.
el amor. No, no quiero ser. Es compartir la aventura con alguien tan caliente y frágil como el amor. No, la quiero ser.
Listo, jóvenes, el tiempo se acabó. Que tengan muy bonita noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche.